Pues llegamos a la parte que más interesa a toda la gente, a esta parte de innovación que cada semana nos trae nuestro compañero Juan Luis Hurtado y que hoy nos acompaña también otro invitado muy especial. Muy buenas noches, Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Pues esta semana vamos a hablar de una temible enfermedad, la tristeza del pimiento, producida por Phytophthora capsicum, un hongo muy temido en Almería, y para ello contamos con Miguel de Cara, un investigador del IFAPA, del centro IFAPA, y que está encargado del área de la protección vegetal sostenible, ¿a que sí? Bueno, pertenezco al área de protección vegetal sostenible, no, somos un grupo de 6 investigadores actualmente en el centro y pues, en realidad no tenemos ningún encargado del área. Eso está muy bien. Antes de entrar en materia, me gustaría, yo sé que la mayoría de los agricultores ya lo conocen, pero para que tú nos dieses tu punto de vista, ¿qué es y a qué se dedica el IFAPA? Bueno, el IFAPA es un instituto de investigación y formación agraria, como su propio nombre, sus propias siglas indican, y es un instituto único en Andalucía, pues se centra en tratar de dar respuesta a las necesidades tanto formativas como de investigación del sector agrícola. No hay en ninguna otra consejería un instituto igual que tenga esa particularidad. Hay 18 centros IFAPA repartidos por toda la geografía andaluza y aquí en Almería el centro nuclear de la provincia está ubicado en el centro de La Mojonera, en el poniente almeriense. Actualmente son 5 áreas de trabajo las que tiene. Y bueno, en la parte de formación se dedican a dar cursos que seguramente muchos de los telespectadores los conocen, y hay otra parte que quizás sea menos conocida porque se dedica a trabajar más a fondo en detalles concretos de situaciones y de problemas que se presentan en el campo, que es la parte de investigación, a la cual pertenezco. Vale, muchas gracias. Y ahora sí, entrando un poquito más en el tema que nos toca esta semana, Phytophthora capsicum. Sé que es mejor no conocerla, pero ¿nos podría hablar un poquito de ella? Hombre, siempre es recomendable conocer al enemigo, en este caso, sobre todo porque tenemos herramientas en Almería para poder trabajar con este tipo de patógenos. Phytophthora capsicum es un hongo típico habitante del suelo, un hongo de origen edáfico, que fue descrito en el año 1922 en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, en cultivo de pimiento, y que en España es causante de problemas que acaban con la marchitez y la muerte de la planta de pimiento, entre otros cultivos. Sí. Ya aquí en Almería, en la zona del sudeste, donde se cultiva muchísimo pimiento, pues no nos libramos de tener a este hongo en el suelo. Exactamente, la gente que lo ha sufrido, la verdad que ellos sí que lo conocen. Sí. ¿Qué nos puedes contar de cuáles son los factores que hacen que tengamos este hongo? La verdad es que la epidemiología del hongo no es fácil de estudiar. Sí. Es un hongo eminentemente acuático, que se multiplica por un tipo de espora que es nadadora. Sí. Entonces es un hongo que está asociado a las condiciones de exceso de riego normalmente, o de riegos abundantes. Pero claro, el riego es fundamental en agricultura. Claro que sin riego mal vamos. Entonces es un hongo que aparece. Estamos estudiando desde el año 2014 distintas fuentes de origen del patógeno en una zona concreta del poniente de Almería, en lo que es la zona de la Vega de Adra, donde el hongo junto con la costa de Granada parece que tiene una prevalencia mayor. Y lo cierto es que todavía no podemos decir cuál es el origen del patógeno, aunque sospechamos que su presencia está vinculada al agua. Madre mía, pues bien vamos. Vale, ¿a qué cultivo afecta? Pues a pesar de que su apellido es capsicum, ¿no? Phytophthora capsicum, porque se asoció por primera vez al cultivo de pimiento, es un patógeno bastante polífago. Depende de las cepas que se encuentren. Sí. En Almería hemos trabajado con cepas procedentes de 64 invernaderos diferentes y los que nos vamos encontrando todavía. Y de todas las cepas que hemos encontrado, podemos decir que son bastante polífagas, ¿no? Yeah. Hemos encontrado Phytophthora capsicum en cultivo de pimiento, en cultivo de tomate, en cultivo de pepino, melón, sandía injertada, calabacín, por supuesto, y últimamente en berenjena, lo hemos podido encontrar también. Entonces es un hongo muy polífago y que, dadas las particularidades de la agricultura, de la horticultura almeriense, donde existe una alternancia de cultivos bastante importante y bastante valorable, sí.
pues es un hongo que puede persistir durante varios cultivos. Vale. Bueno, y vosotros desde el IFAPA sé que estáis haciendo varios proyectos y uno de ellos, lo acabáis de terminar y está enfocado en Phytophthora cassis. ¿Qué resultados, mejor dicho, qué objetivo habéis tenido? ¿O cuál era el objetivo principal de este proyecto? Pues este proyecto ha estado enfocado a dar respuesta a 3 cuestiones. Por un lado, cuál es la causa de la seca del pimiento. Como resultado, a día de hoy podemos decir que Phytophthora cassis está asociado en menos del 50% de las fincas afectadas por tristeza o por seca, o sea que tenemos ahí algo que no es Phytophthora cassis y que está influyendo en la enfermedad o en el síndrome de tristeza. ¿El 50%? Menos del 50% encontramos Phytophthora cassis, sí. O sea que muchas veces pensamos que es muy probable que tengamos este hongo y no es el causante de esta enfermedad. Lo que puedo decir con nuestros resultados es que no hemos sido capaces de aislarlo en esas fincas. Estamos trabajando en ello. Sí. Se habla del problema de la asfixia radicular de la planta de pimiento, como el encharcamiento puede producir una sintomatología o una fisiopatía similar. Sí, claro. Pero tampoco hemos sido capaces de demostrar este efecto a través de otro ensayo con los compañeros del área de riegos, Claro. donde hemos trabajado durante 2 campañas con cultivos de pimiento, regando de forma casi continua, con una tensión de 6 kilopascales el suelo. Casi sin y poder respirar la planta. Y siento decir que no se ha muerto ni una planta de pimiento. Entonces lo de la asfixia pues, es otro tema que tampoco, en las condiciones nuestras por lo menos, parece que sea tan claro. Nosotros regamos por gotero y tenemos una transpiración bastante alta. Entonces, pues no sé, son cuestiones que al trabajar a fondo con un problema de este tipo pues van surgiendo y que seguramente tendremos que responder. Vale. ¿Qué cultivo habéis estado ensayando en este estudio? En este estudio hemos trabajado fundamentalmente con aislados de pimiento y de calabacín. Pero hemos estudiado el rango de hospedantes de aislados de pimiento y de calabacín, pensando que quizá en la zona las cepas que tenemos pudieran tener cierta especificidad. Y lo que hemos encontrado al inocularla en las 8 hortícolas que son más habituales en Almería es que no se escapa ninguno de los cultivos de solanácea y cucurbitáceas. Vaya, y sin embargo, fíjate que hemos confirmado que el cultivo de judía, tanto judía plana como judía redonda, se muestra como resistente al patógeno. Entonces es una rotación que durante muchísimos años nuestros padres y nuestros abuelos la usaban, sobre todo precisamente en la zona de Adre y la Vega de Granada, de la costa de Granada, y como ese cultivo, pues, oye, parece que sin una razón aparente, pero se rotaba con las cucurbitáceas, con la solanácea, y es resistente a Phytophthora, y claro, al ser resistente y cultivarse, reduce la cantidad de inóculo en el suelo de una forma espontánea. También hemos ensayado el guisanti y el tirabeque, que son cultivos de alto valor culinario, y en el caso del guisanti y el tirabeque hemos encontrado también que las variedades que hemos evaluado por lo menos son resistentes. Entonces, bueno, ahí hay una vía, una posibilidad de volver a cultivos tradicionales que también son resistentes a otras enfermedades. Eso está bien, porque como ciertas virosis. Efectivamente. Y por otro lado, son precisamente cultivos que generan mucha demanda de mano de obra, lo cual tampoco es algo Bueno, pero si nos vamos a perder nuestra finca por una enfermedad, lo mismo hay que pensárselo. Una de las opciones que podríamos tener es volver a introducir este tipo de cultivos. Eso sería una buena idea. Indudablemente, pues es una opción. Sí, claro. Indudablemente. Además de eso, ¿qué recomendarías para evitar este tipo de enfermedad? ¿Cuál podría ser una de las acciones a realizar por el agricultor? Lo que hemos podido comprobar es que la solarización y la biosolarización son suficientes técnicas de desinfección del suelo como para reducir el inóculo a niveles indetectables. Entonces, pues la temperatura que se alcanza en Almería es suficiente con una solarización para controlarla. Es un hongo que es bastante débil, por lo menos con las características de los aislados que hemos estudiado nosotros. No hemos encontrado estructuras de resistencia que puedan facilitar al hongo que permanezca durante mucho tiempo en un suelo seco o en un suelo con alta temperatura. Entonces esa sería la principal recomendación, aprovechar la energía solar, que no es gratuita. Y tenemos mucha. Y tenemos mucha en Almería, sí. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por venir y ayudarnos. Y recordar al agricultor que usando la judía, por ejemplo, un cultivo que ya tenemos, no tiene tanta presencia como antes, y solarizando, pues la verdad que podemos ayudar a nuestros cultivos, intentando evitar este tipo de enfermedades. Bueno, Fernando, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. ¿Y con qué nos va a sorprender la semana que viene?
Pues la semana que viene ya hablaremos, ya te diremos con qué, una sorpresilla. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues aquí vamos a dejar esta parte de innovación y antes de entrar con la última parte de este segundo programa de Parcela 24, nos vamos a publicidad. No se vayan.